Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta noche y vamos a estar tomando como base este pasaje que leemos en Génesis capítulo 15 del verso 6 en adelante. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el verso 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Aquí nos habla la palabra del Señor de un pacto que hizo el Señor con Abraham, de un pacto precioso donde le prometió que su descendencia heredaría la tierra donde él estaba. Dice la palabra de Dios primeramente en el verso 6 que Abraham creyó a Jehová. Abraham le creyó a Dios. Creerle a Dios es algo especial, mis hermanos. Creerle a Dios es algo que no se queda sin recompensa. Creerle a Dios es algo de lo más maravilloso que podamos hacer y una de las confianzas más sólidas que podemos tener. Creerle a Dios es tener seguridad, es ir a la segura, es no fallar, es no fracasar. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Lo que Él nos ha hablado es palabra de Dios, es promesa de Dios. Y todo puede dejar de cumplirse, pero la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumplirá letra por letra, tilde por tilde, palabra por palabra. Por eso es tan necesario entender que cuando Dios nos habla, que cuando Dios nos dice algo por medio de su palabra, cuando creemos al Señor, nos cuenta a nosotros también como justicia. Nosotros hemos creído en el sacrificio de Cristo y por medio de creer en ese sacrificio es que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Hemos creído que por las llagas de Cristo fuimos sanados y por esas llagas recibimos sanidad. Hemos creído que donde está el Espíritu del Señor hay libertad y por eso recibimos y gozamos de la libertad espiritual que Cristo nos ha ofrecido, que Cristo nos ha dado, y es para gozarnos en ello, para deleitarnos en ello. Pero yo meditaba en algo muy precioso cuando leía esta escritura. Lo primero es que dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová. Abraham creyó a la palabra del Señor. Le venía diciendo: te voy a multiplicar tu descendencia y la voy a hacer como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Siendo que Abraham no tenía hijos, no tenía descendencia, siendo que su esposa era estéril, él era viejo ya aún, y aún así Dios le habló y le prometió y le dijo: voy a bendecirte y voy a bendecir a las naciones en tu simiente. Te voy a bendecir y vas a tener descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Eso era algo humanamente imposible de que sucediera. Era algo que no era común, que no era fácil. Solamente una obra sobrenatural podría hacer posible que eso sucediera. Y Abraham, cuando Dios le habló, Abraham creyó a Dios. Sabía que ese Dios que le hablaba era el creador del cielo y de la tierra. Era el que no conoce imposibles. Era el que dijo: porque no hay nada imposible para Dios, porque no hay nada imposible para el Señor. Es necesario que creamos que cuando estamos en problemas, en dificultades, y Él dice: y yo estoy contigo, sepas que Él está contigo. Cuando estás enfermo y atribulado y Él te dice: yo soy tu sanador, es necesario que creamos a esa palabra, que Él es nuestro sanador. Si Él dice que lo es porque Él lo es. Si Él dice que Él hará lo que hará, es porque Él lo hará. Él dice y su palabra es fiel, aleluya. Él dice y su palabra es fiel. ¿Cuántas veces nosotros nos inclinamos a la duda por cuanto no miramos con nuestros ojos
lo que Dios nos está prometiendo. No miramos con nuestros ojos lo que Dios está diciéndonos que sucederá. Hay veces que con los ojos miramos todo lo contrario de lo que Dios nos está prometiendo. Y Dios dice: será esto, hijo, habrá bendición. Pero nosotros miramos solamente problemas y necesidades y situaciones difíciles. El Señor dice: recibirás tu sanidad. Y uno mira solamente los dolores de la enfermedad y la situación difícil de la enfermedad. No espere sentir un alivio especial para creerle al Señor antes de que sienta algo, antes de que mire algo, antes de que palpe algo. Crea la palabra del Señor, párese en la palabra del Señor, sepa que es fiel el que está hablando. Honre al Señor, no esperando a que suceda aquello para glorificarle, sino glorificándole antes de que suceda. Cuando mira que todo está cayéndose a sus alrededores, pero Dios dice: no temas, hijo, que yo estoy contigo, que yo te sustentaré. Créale al Señor y será exaltado y será bendecido y será prosperado. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor en esta noche. Bendito el nombre poderoso de Jesús. En esta noche meditamos en la palabra, y lo que me llamaba la atención a mí es que Abraham creyó al Señor, pero después de creer al Señor, hizo un pacto con el Señor. Él hizo un pacto con el Señor, y en ese pacto se consumía, era un contrato, era una garantía. Era aquello que le prometería el Señor, que vendría a tener una grande descendencia, que vendría a mirar lo que Dios le había prometido. Aquel era un pacto que se realizaba. Pero para que se realizara aquel pacto, después de que creyó el Señor, después de que creyó Abraham al Señor, la Biblia dice que hizo un pacto con el Señor. Primeramente creyó a la palabra del Señor, pero después de creer a la palabra, dice que el Señor le dijo: tráeme estos animales, una becerra de 3 años, tráeme esto y esto y esto y esto. Le dio la lista de todos los animales que quería que le trajera, y Abraham se los trajo, y dice que los partió por mitad. Ahí estaban preparados los animales, los sacrificios. Le tenía que ofrecer un sacrificio, le tenía que ofrecer una ofrenda especial para que aquel pacto fuera válido, fuera sólido, fuera algo especial. Y eso es lo que el Señor comenzaba a mostrarme, comenzaba a hablar a mi corazón. Lo primero que me hablaba era esto: hijo, lo primero que tú haces cuando vienes a mi camino es creer a mi palabra. Tienes que creer en quién soy yo, tienes que creer en lo poderoso que soy yo, tienes que creer en que lo que yo digo se cumple, quiera quien quiera y no quiera quien no quiera. Aunque el diablo diga no se va a cumplir, si Dios ha dicho que se cumple, se cumple. Aunque la ciencia diga que no se cumple, si Dios dice que se cumple, se cumple. Aunque el mundo entero diga no va a suceder, si Dios dice que ha de suceder, ha de suceder, ha de suceder. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Lo primero que Abraham hizo fue creerle al Señor, pero después de creerle al Señor, hizo un pacto con el Señor. El Señor le dijo: tráeme esta ofrenda, tráeme este sacrificio y ofrécemelo. Y dice que Abraham trajo el sacrificio, lo partió excepto las aves y lo puso delante del Señor. Y la Biblia dice que venían aves de rapiña queriendo comer aquel sacrificio, queriendo comer lo que Abraham quería presentar al Señor, queriendo manchar el sacrificio, queriendo ensuciarlo, comérselo, no dejar que llegara a la presencia del Señor. Y después de que Abraham las ahuyenta, las quita y las hace a un lado, la Biblia dice que el pacto se consumió. Dice que venía el fuego del Señor pasando por encima de los holocaustos, consumiéndolos a todos. Pasaba por en medio de ellos y los consumía. Es decir, los levantaba, los tomaba como esa ofrenda especial para él. Y ahí se consumía el pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ahí se realizó un pacto precioso. ¿Qué es lo que el Señor hablaba a mi corazón? Esto es lo que el Señor hablaba primeramente. Hijo, lo primero que vas a hacer tú es lo que hizo Abraham. Vas a escuchar mi palabra.
y tienes que creer a mi palabra. Si no crees a mi palabra, nada va a suceder. Si no crees a mi palabra, aunque se convierta en una realidad en muchas otras vidas, en ti nunca se convertirá en realidad. Porque esto no es de que alguien más crea por mí. Aquí no está en que el pastor crea por mí o el predicador crea por mí. Y yo tengo que creer a la palabra, y yo tengo que creer al Señor, y yo tengo que creer que no importa la circunstancia en la que me encuentre, el Dios al que le sirvo es poderoso para sacarme de esa situación. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Después de creer, para hacer sólida la promesa, para hacer firme la promesa, hay que hacer un pacto por medio de un sacrificio. Dios aún quiere que hagamos pacto con Él, que hagamos pacto. Y para que haya un pacto, primeramente hay un sacrificio. El primer sacrificio, o el sacrificio perfecto del pacto de nuestra vida, sabemos que es Cristo Jesús. Él es el que vino a morir como ofrenda expiatoria para poder redimirnos, para darnos la victoria y la bendición que necesitamos. Él es el que vino a deshacer las obras del diablo. Él es el que vino a sanar al enfermo. Él es el que vino a libertar al cautivo. Él es el que vino a hacer las obras maravillosas. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús, el hombre puede tener confianza, puede tener cercanía al Señor, puede tener libertad espiritual, puede tener la promesa de Dios segura para su vida, porque hubo un glorioso sacrificio. Pero el Señor hablaba un poquito más a mi vida y me decía: hijo, Abraham ofreció sacrificios. En esos sacrificios se consumaría el pacto, se efectuaría, se haría sólido. Y yo le preguntaba: Señor, ¿qué sacrificio quieres? Y el Señor me decía: hijo, lo primero que yo quiero es que tú mismo seas un sacrificio vivo, agradable a mí, un sacrificio andando, un sacrificio viviendo en esta tierra. En otras palabras, quiero que tu diario vivir, que tu diario caminar sea el sacrificio que yo acepte día con día. Y ya no quiero los sacrificios de animales, y ya no quiero los sacrificios de bestias, y yo quiero ahora que tú seas el sacrificio. Y yo quiero ahora que tu propio cuerpo, que tu diario vivir, que tu diario caminar sea el perfecto sacrificio que ande delante de mí. Cuando uno es ese sacrificio, dice Romanos 12:1, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, cuando el cuerpo del hombre se convierte en un sacrificio delante del Señor, no solamente estás diciendo: Señor, he creído a tu palabra, sino también: Señor, he creído a tu palabra, y aquí está la ofrenda que pides, aquí está el sacrificio que pides, aquí está mi vivir, mi caminar, aquí está mi vida, Señor. Quiero que ya no sea para mí, sino para ti. Y ya no quiero vivirla para mí. Si yo he creído en mi Señor, sé que ahora Él es mi Señor. Si yo he creído en el que me rescató, sé que ahora ya no me debo a mí mismo. Ahora soy de Cristo, y ya somos comprados, y ya no eres pertenencia tuya para que hagas lo que quieras y vivas como quieras y vayas a donde quieras. Ahora tenemos un Señor para vivir para Él, para servirle a Él, para honrarle a Él. Ahora tenemos a quien darle cuentas, ahora tenemos delante de quien presentarnos, y ese es el Cristo de la gloria. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Estamos comprendiendo. Una vez que creemos a la palabra, si en verdad hemos creído a la palabra, se va a manifestar cuando pongamos nuestro propio cuerpo como un sacrificio delante del Señor, como una ofrenda delante del Señor. No podemos decir que hemos creído al Señor si vivimos nuestra vida a nuestra manera,
si corremos para donde queremos y vamos a donde queremos sin detenernos a preguntarle al Señor cuál es su perfecta voluntad, cuál es el deseo de Él en nuestra vida, para dónde quiere que caminemos, de qué manera quiere que vivamos, de qué manera quiere que nos desarrollemos. Sabe de que cuando uno comienza a presentarse como un sacrificio, lo primero que el Señor le comienza a decir es: hijo, vas a tener que morir, porque el sacrificio tiene que morir en la carne, pero muere en la carne para vivir en el espíritu. La carne muere y el espíritu comienza a respirar, comienza a cobrar vida, comienza a levantarse, comienza a restaurarse, comienza a fortalecerse, comienza a tener experiencias y bendiciones especiales de parte del Señor. Lo primero que el Señor nos dice es: hijo, si vas a ofrecer el sacrificio que pido, el sacrificio que pido es la muerte, es que mueras, es que tu carne muera, que te presentes como un sacrificio, ahí muerto en la carne, pero vivo en el espíritu, muerto al pecado, muerto a la maldad, pero con libertad para exaltar el nombre maravilloso de Jesús, pero con libertad para exaltar aquel que te levantó, que te redimió, que te tomó, aquel en el que has creído. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Qué precioso es el Señor. Un pacto en el sacrificio es lo que el Señor quiere mirar en nosotros. Él hace un pacto y quiere hacer un pacto en el sacrificio. Cuando nosotros nos presentamos delante de Él como un sacrificio, comienza a consumarse el pacto del Señor. Comienza a apresurarse para que se realice la promesa que Él ha prometido a nuestras vidas. Muchas veces no se cumple la promesa que Dios tiene para nosotros, porque lo que decimos que creemos va por este lado, pero nuestras acciones van por este otro lado. Estamos diciendo que creemos en el Señor, pero cuántas veces estamos caminando de otra manera como el Señor no quiere que caminemos, y eso detiene la bendición, eso detiene que se consuma la promesa del Señor. Pero cuando usted se presenta delante del Señor como ese sacrificio ahí puesto delante del altar, delante de su presencia, eso apresura el tiempo para que el Señor diga: te bendeciré a ti y a tu descendencia, te multiplicaré como la arena del mar, como las estrellas del cielo, serás bendito entre las naciones y habrá bendición a través de ti. ¿Por qué? Porque está prestándose como el Señor quiere. Pero yo quiero introducirme en el mensaje en esta noche. Yo quiero introducirme en lo que el Señor me mostraba a través de esto. Lo primero es esto: Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe. Después de que creyó, ofreció un sacrificio. El sacrificio que Dios pedía, el sacrificio que Dios pide ahora, es nuestro diario vivir, es nuestro diario caminar, es nuestro propio ser puesto a sus pies, es nuestro diario pensar, nuestro diario accionar, lo que hacemos, nuestro culto racional. Ese es el sacrificio que Dios quiere delante de Él. Pero lo que me llamaba la atención es esto: que cuando Abraham presentó el sacrificio, la Biblia dice que había aves de rapiña que querían tomar aquel sacrificio. Había aves de rapiña que querían comerse aquel sacrificio, a pesar de que ya eran animalitos muertos, que ya estaban preparados para ofrecerlos al Señor. Parecía que no era suficiente, porque tenía que estar velando a Abraham, tenía que estar espantando a aquellas aves de rapiña, tenía que estar cuidando que aquel sacrificio estuviera limpio para el Señor. Y lo que el Señor comenzaba a hablar a mi corazón es esto: hijo, date cuenta lo que yo pido, lo que tienes que hacer para que se realice en ti este pacto que yo hice con Abraham. Lo primero que tienes que hacer es creer a mi palabra.
Lo segundo es presentarte como un sacrificio, morir tú mismo a la carne. Pero hay veces que creemos que si ya morimos a la carne, que si ya morimos al pecado, que si ya morimos al mundo, que si ya morimos, es decir, si ya no soy el hombre borracho que antes era, si ya no soy el hombre adúltero que antes era, si ya no soy el hombre drogadicto que antes era, si ya no soy la mujer que antes era, creemos que ya está todo acabado, que ya todo está listo, que no tenemos nada más que hacer. Pero no, mi hermano, a pesar de que ya morimos al pecado, porque yo creo que no estamos vivos al pecado los que estamos acá. Amén. ¿Cuántos están muertos al pecado? ¿Cuántos están muertos al pecado? La palabra dice que hay que morir al pecado, pero hay que vivir para Cristo. Hay que morir a la obra de la carne, pero hay que vivir para la gloria de Dios. Hay que vivir para agradarle a Él. Hay que vivir para glorificarle a Él. Hay que vivir para servirle a Él en todo lo que hagamos. Aleluya. Pero ¿qué pasa? No es suficiente con que nos hayamos apartado de ciertas cosas del mundo. No es suficiente con que ya no estemos enredados en las prácticas que hacíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no hacemos eso, de que ya no estamos en ese ambiente, todavía Satanás anda buscando devorarnos. Todavía, como en aquellos cuerpos muertos andaban volando las aves de rapiña alrededor de ellos, todavía de esa manera andan las influencias negativas buscando perturbarnos, buscando estorbarnos. A pesar de que ya te apartaste del mundo, a pesar de que ya no eres el hombre que eras, la mujer que eras, ya hay un cambio en tu vida porque creíste al Señor. Ya hay un cambio en tu corazón porque creíste al Señor. Pero el Señor dice: hijo, si quieres estar más sólido, tienes que cuidar ese cuerpo muerto, que no vengan las aves de rapiña a querer dañarlo, a querer comerlo. Tiene que ser una ofrenda para el Señor, tiene que ser disponible solamente para el Señor. Tienes que estar velando, tienes que estar orando. Satanás no se va a conformar con que ya no eres el hombre que eras. Satanás no te va a dejar quieto ni un momento, ni un segundo. Hay veces que uno se conforma, mis hermanos, y ahí es donde el Señor me hablaba. Hay veces que uno se conforma y uno dice: bueno, yo ya soy diferente, bueno, yo ya no soy el que era, bueno, yo ya cambié de vida. Hay veces que nos conformamos y nos descuidamos y nos confiamos en que el Señor nos ha cambiado, en que el Señor nos ha quitado lo que teníamos, en que el Señor ha apartado aquello de nosotros. Pero no nos olvidemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que velar y orar para que el enemigo no haya cabida en ningún momento, porque si ya no haces lo que hacías, va a querer llegar aún a inyectar tu corazón, a inyectar tu mente, a provocarte de muchas maneras para volver a regresarte a donde estabas, a volver a cautivarte, a tenerte como te tenía. Siempre buscará regresar a tomarte una vez más. Querrá estorbarte a pesar de que estás muerto, a pesar de que ya no haces lo que hacías. Todavía vendrán los estorbos, los ataques. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque por confiarnos en que ya cambiamos, muchas veces no estamos atentos, no estamos alertas, no estamos prevenidos, y comenzamos a confiarnos, y cuando menos acordamos, y ya el enemigo está volando alrededor de nuestra cabeza, y ya el enemigo está volando alrededor de nuestra casa, y ya el enemigo está volando alrededor del matrimonio, alrededor de los hijos. Ya está queriendo consumir ese sacrificio que se lo están queriendo ofrecer al Señor. Porque quiero decirte, nuestra vida tenemos que ofrecérsela a Él. El matrimonio tiene que presentarse delante de Él como un matrimonio santo delante de Él. Los padres tienen que presentarse como padres honrosos delante de Dios. Los hijos tenemos que presentarnos como hijos rectos y obedientes delante de Dios. La etapa en la que estemos, tenemos que presentarnos delante de Él de esa manera, para que Él sea glorificado. Pero Satanás anda buscando
devorar, comer, estorbar, dañar lo que tú le quieres ofrecer al Señor. ¿Qué le quieres ofrecer al Señor? Y yo le quiero ofrecer al Señor mi fortaleza, mi juventud, mis pensamientos, lo que tengo y lo que soy y lo que hay en mí. Quiero que sea para Él. Pero sé que el enemigo, que el Señor lo reprenda, anda a toda hora buscando el momento para estorbar. Pero el Señor es grande y poderoso para sacarnos adelante y ayudarnos a vencer en todo estorbo que venga. Primeramente, hay que creer al Señor. Creer al Señor y nos será contado por justicia. Después hay que morir al mundo. Hay que morir al pecado. Hay que morir a lo negativo. Presentarnos como un sacrificio. Ahora el pacto es en nosotros mismos, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestro desarrollo. Pero cuando tú vas caminando muerto al pecado, no puedes confiarte. No puedes confiarte. Tienes que estar alerta. Vea lo que dice la palabra. Mateo capítulo 16 verso 21. ¿Lo tenemos? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremendo. Oiga, qué tremendo está esto. Vea cómo dice la palabra. El Señor Jesús comenzó a hablar a sus discípulos de que le era necesario ir al sacrificio, ir a la cruz y morir en la cruz. Él les decía: tengo que ir a morir a la cruz. Voy a ir y padecer y sufrir mucho por los escribas y los fariseos y los sacerdotes, y tengo que morir allí. Les hablaba de sufrir, del sufrimiento que le esperaba, de lo que le pasaba. Pero algo sucedió en ese momento. Dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pedro se le acercó y yo creo que le echó el brazo hacia el hombro y le dijo: Señor, ven para acá, quiero hablar un poquito contigo. Ven para acá que te quiero dar un consejo, Señor. Señor, de ninguna manera te acontezca esto. De ninguna manera te vaya a pasar esto. Vea cómo le dice: Señor, dice, tomándole aparte, dice, le comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Sufrir, padecer, morir. Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo estás hablando de algo tan cruel? ¿Cómo estás hablando de algo tan doloroso? De ninguna manera te acontezca tal cosa. Pedro estaba diciéndole al Señor que no fuera, que no lo hiciera. Ten compasión de ti mismo. Mira tu necesidad, mira que te va a doler, mira que va a ser algo duro. No pienses en eso, Señor. De ninguna manera, como tú eres alguien especial. A ti no te debe de suceder eso, Señor. Tú eres el Mesías, el Rey de Israel, el prometido, el enviado. ¿Cómo te va a pasar algo así? Pedro estaba siendo influenciado por el enemigo. Era el enemigo hablando a través de Pedro, echándole el brazo al Señor, tratando de hacerlo cambiar de pensamiento. Cuando tú estés preparándote para presentarte como un sacrificio vivo delante del Señor,
Señor, va a llegar ese espíritu, esa influencia que tomó a Pedro a decirte: hombre, no seas exagerado. ¿Para qué tanto, hombre? ¿Para qué buscar tanto? ¿Para qué sacrificarte tanto? Te va a doler, va a ser difícil, te va a querer hacer que cambies de opinión, que cambies de pensamiento. Y ese es un peligro grande, mis hermanos, porque lo que Satanás usa más para detenernos es la propia carne de uno. Ten compasión de ti mismo. Mira tu necesidad, mira, pobrecito de ti. Pero el Señor, mirando a Pedro, yo creo que se le quedó mirando rectamente, directamente, y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque te opones a las cosas de Dios. Él miró no a Pedro, sino la influencia que estaba queriendo estorbar que el sacrificio fuera agradable delante de Dios, que el sacrificio se llevara a cabo, que Él muriera para ofrecer el sacrificio perfecto. Así tú y yo, mi hermano, siempre que quieras prepararte para morir, el primero que te va a querer reconvenir es Satanás, diciéndote: ¿cómo te va a suceder eso? Si no te pudo atrapar Satanás estando en el mundo, estando en el pecado, andando perdido en la maldad, créeme que no va a descansar. Ya estás en el Señor, pero no te confíes, porque va a seguir siguiéndote los pasos. Por eso es necesario que lo descubras, y cuando venga a querer decirte que no busques tanto, que no te metas tanto con Dios, que no te ofrezcas tanto en sacrificio, es necesario que lo detengas y le digas: apártate de mí, Satanás, apártate, porque te opones a las cosas de Dios, te opones. Satanás usa la carne para provocarte compasión de ti mismo, para provocarte el detenerte, el pensar y el meditar de que no tienes por qué hacer aquello. ¿Para qué ir a la cruz? ¿Para qué ir a morir? ¿Para qué ir al sacrificio? ¿Para qué vivir tan limpiamente delante de Dios? ¿Para qué ser tan exagerado? ¿Para qué cuidar tanto tu diario vivir? ¿Para qué cuidar tanto tu diario caminar? Casi para nada. No más para estar en la presencia de Dios, no más para acercarte a Él con libertad y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está lo que soy. Vengo a adorarte como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio perfecto. Tenía que haber un sacrificio para consumar el pacto. Lo primero que Satanás va a buscar hacer es detenerte de ir al sacrificio, es detenerte de ir a la muerte, es detenerte de que esta carne muera. Va a decirte de una y de otra manera, va a reconvenirte diciéndote: no seas tan cruel, ten compasión de ti mismo, no te trates tan mal, no te esfuerces tanto, no te fatigues tanto. Es que no lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para mi Señor. Es que no lo estoy haciendo por mí mismo, sino por Él. Es que lo que yo hago ya no lo debo de hacer para gloria mía, sino para gloria de Dios. Para gloria de Dios. ¿Qué va a hacer Satanás? Va a andar como una ave de rapiña. Ya saliste del mundo, ya creíste al Señor, ya estás en el pueblo del Señor, pero aquí mismo en la iglesia, aquí mismo sentadito allí, va a andar como un ave de rapiña, buscando dónde sentarse, dónde acomodarse, qué sacrificio comerse. Aquí está lleno, así como se puso Abraham, un montón de animalitos muertos, de sacrificios muertos. Así está este lugar, lleno de sacrificios muertos. Pero no solamente están los sacrificios aquí, sino que también andan las aves de rapiña por ahí, queriendo consumirte, queriendo comerte, con malos pensamientos, con malos deseos, con un montón de cosas negativas. Pero también está el poder de Dios en este lugar para quemar y consumir todo estorbo de Satanás, para quitar toda obra del diablo, para deshacer todo lo que estorba. Bendito el nombre del Señor. Dale ese aplauso al Rey en esta noche. Dale ese aplauso al Rey. Lo primero que quiere hacer el enemigo es detenerte de que vayas al sacrificio, detenerte de que estés muerto
Como al Señor lo trató de detener por medio de Pedro, así te tratará de detener por medio de obstáculos, de situaciones, por medio del trabajo. No me puedo desvelar para buscar al Señor porque mi trabajo, no puedo hacer esto por la familia, no puedo hacer esto por lo otro, y nos va a poner muchos obstáculos. Pero el que verdaderamente quiere glorificar el nombre del Señor va a abrirse tiempo, va a abrirse lugar, no se va a dejar detener por los obstáculos del enemigo. Hay veces que Satanás te dice: pobrecito de ti, ¿cómo te vas a desvelar? No ores tanto, tienes que trabajar mañana temprano, pobrecito de ti, ¿cómo le vas a hacer? Y está ahí queriendo compadecerte de ti mismo. ¿Cuántas veces te dice tantas cosas el enemigo? ¿A quién usa? Tu carne, tu esposo, tu esposa, tus hijos, para que no busques tanto, para que uses el tiempo para todo, menos para Dios, menos para llenarte de Dios. Te va a querer hacer reconvenir. Mira, vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a hacer esto. Y llega por ahí alguien: no, mira, ahora no, es que me preparé un guiso de esos buenos, mejor otro día. Ahí está el enemigo estorbándote, ahí está haciéndote reconvenir. O mira, ¿sabes qué? Como dicen muchos por ahí: oh, es que Dios ya no quiere sacrificios, ya no quiere nada de eso, es que ya ni siquiera es bueno eso. Mentira, mis hermanos. Lo que era bueno antes es bueno ahora. El ayuno, la oración sigue siendo efectivo. La oración sigue teniendo poder. Lo que Dios ha establecido sigue siendo real. Eso no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Y el enemigo es el que llega acercándose al oído de nosotros, echándonos el brazo ahí encima del hombro, diciéndonos: pobrecito de ti, ¿cómo te vas a fatigar tanto? ¿Cómo te vas a esforzar tanto? ¿Cómo? ¿Para qué tanto? Hombre, no seas exagerado. No, mi hermano, es que no es una exageración. Es que cuando uno ha sentido algo real ahí adentro, es que cuando Dios ha hecho algo verdadero, y ya no es una exageración, tampoco una religiosidad, es algo que haces para gloria de Dios, porque tú sabes lo que tienes con tu Señor, tú sabes el trato que hay entre tu Dios y entre ti, tú sabes lo que Dios tiene contigo. Dele ese aplauso al Rey. Lo primero es querer al Señor. Lo segundo es ofrecer el sacrificio, un sacrificio vivo, para que el pacto venga a hacerse sólido. Uno mismo siente que cuando su caminar es recto delante de Dios, que cuando tu vida es una ofrenda delante de Dios, estarás débil, estarás con problemas, pero te sientes sólido en el Señor. Sientes que es un poder sobrenatural el que te sostiene, porque sabes que tu vivir va de la mano del Señor. Va de la mano del Señor. Lo primero que buscará hacer es detenerte de ir al sacrificio. Hay mucho cristiano que ha creído, pero lo detiene Satanás de ir al sacrificio. Lo detiene de morir. Lo detiene de caminar como Dios quiere que camine. Lo detiene provocándole compasión por sí mismo. Y nunca llega a mirar las promesas del Señor. Hasta que no muramos, hermanos, hasta que no muere esta carne, hasta que no le digamos no a la carne y sí al espíritu, no vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros. Siempre va a presentarse el enemigo delante de ti, como se le presentó al Señor con Pedro, diciéndole: no vayas. ¿Para qué? Tratando de impedir que mueras. Pero aún si vences como el Señor y mueres a eso, todavía hay una última lucha. Venga conmigo. Judas capítulo 1, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaba con él por el cuerpo de Moisés, y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. A mí me llamaba la atención eso. ¿Cómo es que cuando Moisés murió, primeramente Dios habló a Moisés, y Dios le habló diciéndole que lo escogía, que lo apartaba, que lo llamaba para algo especial? Y Moisés creyó al Señor, creyó al Señor.
Después de eso, Moisés tuvo que presentarse como una ofrenda, como un sacrificio, vivir para él. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Era un hombre manso, humilde, muerto a su carne y viviendo para Dios, agradando a Dios. Pero la Biblia dice que cuando él murió, Satanás peleaba por su cuerpo. Satanás contendía por su cuerpo. Satanás luchaba por su cuerpo con el arcángel Miguel. Era una lucha. Y mi pregunta siempre ha sido, o siempre era: Señor, ¿por qué luchaba Satanás por el cuerpo de Moisés? Ya estaba muerto y ya no estaba vivo, ya era solamente el cuerpo. Pero si no pudo conseguirlo antes de tener un encuentro con el Señor, y no logró detenerlo cuando llegó a tener un encuentro con el Señor, y no pudo detenerlo en vida, quiso utilizarlo en muerte. Quiso hacer algo con su cuerpo en muerte. Por lo menos quería tomar su cuerpo en muerte. Y ya si no lo logró en vida, por lo menos se conformaba haciéndolo en muerte. Y ahí el Señor hablaba a mi corazón y me decía: hijo, date cuenta de esto. Satanás te trató de destruir antes de que me conocieras, pero desde allá yo te guardé. Porque la palabra dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, y yo te conocí, yo te aparté, y yo te di por profeta a las naciones. Desde que estabas allá y ya eras mío, ya te tenía en el hueco de mi mano, ya eras mío. Uno muchas veces dice: qué buena suerte tuve, por poco me moría, por poco me mataban cuando andaba en el pecado y en tantas cosas. Y yo sé que no era por poco, ni por mi propia buena suerte, ni por mis habilidades. Era ya el Señor que tenía su mano sobre nosotros. Era ya el Señor que tenía su mirada en nosotros. Ella era el plan del Señor, ella era el propósito del Señor, ella era Dios obrando. Y a Dios nos tenía apartados. Desde allá, Satanás nos ha querido destruir desde antes de conocer a Cristo. Pero desde allá ya estábamos en la mano del Señor. Desde allá ya nos tenía el Señor apartados. Y desde allá trabajó. Y si no te pudo destruir allá, trató de destruirte cuando viniste al Señor, de detenerte de venir. A uno los detenía por los familiares, por los padres, por la madre, por los hijos, por el esposo, oponiéndose. Hay a unos que les dijeron: tú ya no eres hijo de la familia. Lo corrieron de la casa. Satanás queriendo oponerse, pero ni siquiera así logró, ni siquiera así tuvo resultado. Porque aquí estamos en esta noche glorificando el nombre del Señor, dándole gloria al Rey, exaltándole, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Después de que viniste al Señor, el enemigo, ya si no pudo impedir que llegaras al Señor, va a querer impedir que mueras a tu carne y vivas completamente para el Señor. Que te apartes completamente del mundo del pecado y que le sirvas a Él. Que sea un sacrificio vivo a tu cuerpo, que esté delante de Él. Pero si no logra detenerte ahí y pasas esa barrera y te metes con el Señor y buscas al Señor y te llenas del Señor y te consagras al Señor y estás ahí metido con el Señor, hay veces que uno piensa que ahí ya venció y ya estuvo todo listo. Pero hay una última etapa donde Satanás trabaja. Trabaja en el cuerpo muerto. También en el cuerpo muerto trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo esté apartado del pecado, que aunque yo esté muerto al mundo, que aunque yo esté muerto a las prácticas que antes hacía, Satanás va a llegar aún a querer despertar mi carne. Va a querer llegar por medio de los sueños que lleguen la noche. ¿Cuántas personas son atacadas en esas áreas? No pudo en el día, no pudo en lo literal, pero llega en el tiempo cuando no tienes conciencia plena para reprenderlo. Cuando tu cuerpo está ahí dormido, inerto, ahí llega a querer estorbarte. O cuántas veces estás caminando con el Señor, pero llega trabajando con este cuerpo muerto, aunque ya está muerto. Llega y dice: le voy a poner un dolor, le voy a poner un problema, una aflicción, y en el cuerpo te duele y dices: ¿cómo me duele esto? Aunque estás muerto,
muerto al pecado, pero aún Satanás está buscando lo que puede tocar, lo que puede hacer con tu cuerpo para volver a despertarte, para volver a cautivarte de alguna manera, para volver a estorbarte. Pero la Biblia dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en él? Si el Señor nos levantó de entre los muertos, ahora hemos de vivir, pero para honrarle, para glorificarle, para servirle, para serle fiel a él. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hay muchos cristianos que van caminando bien con el Señor, están muertos al pecado, están muertos a la maldad, pero tienen unos ataques terribles donde Satanás se está metiendo en sus vidas, donde Satanás los está provocando en su subconsciente, en sus pensamientos, los está bombardeando. En sus sueños les está llegando con un montón de cosas negativas para hacerte sentir mal y para querer hacer que aquello cobre vida en la vida real. Está queriendo introducirse por las áreas donde no puedes directamente controlar. Está queriendo provocar, detener, estorbar, aún con enfermedades, aún con dolores en el cuerpo, diciendo: mira, te voy a afligir de esta manera para que no sigas sirviendo a Dios de la misma manera. Pero cuando tú sabes en quién has creído, solamente tienes que hacer lo que hizo el arcángel Miguel: decirle: Satanás, el Señor te reprenda, que no te confunda la artimaña de Satanás utilizando tu cuerpo muerto, que no te confunda la artimaña de Satanás queriendo provocarte y tocarte en tu cuerpo muerto, que no te confunda esa mentira, porque es una mentira, es una mentira. ¿Cuántas cosas puede inyectar en el cuerpo? ¿Cuántas cosas puede poner? ¿Cuántas veces uno se puede sentir aún como con un bloqueo espiritual? Que no hay la libertad espiritual, y el enemigo pone eso en cuanto al cuerpo para hacerlo sentir mal, para afligirlo, para que te turbes, para que no tengas confianza en Dios. Pero Dios dice: hijo, aunque me sientas o no me sientas, si estás puesto en el altar como un sacrificio vivo, y yo estaré contigo. Aunque estés pasando por dificultades y enfermedades, si estás en el altar, yo estaré contigo. Aunque el enemigo quiera tocar tu cuerpo muerto, aún el cuerpo muerto lo voy a tomar yo, dice el Señor. Aún reprendería al diablo de tu propio cuerpo. No te dejes afligir por Satanás cuando tienes una dificultad en tu cuerpo. Si no puede atacar tu corazón y tu mente, va a querer atacar aún tu cuerpo, va a querer atacar aún tu cuerpo. Pero como el Señor hizo con el cuerpo de Moisés, mandó al arcángel Miguel a que peleara por él, a que contendiera por él, y le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Así hará con nosotros. Cuando tú estás muerto, querrá llegar a ponerte cosas, querrá estorbar tu mismo cuerpo muerto, querrá afectarlo, querrá tomarlo. Pero ahí está el Señor con nosotros para decirnos: hijo, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. En buenas y en malas te voy a ayudar. En tiempo difícil y en tiempo fuerte voy a estar a tu lado. No te amedrentes por lo que Satanás puede hacer, por lo que quiere hacer, por lo que puede sentir. No tengas temor, que yo lo quitaré de tu cuerpo. Sí, mis hermanos, porque hay tres áreas donde Satanás ataca: el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando habla del cuerpo, es porque no pudo llegar más allá. A Job le dijo el Señor a Satanás, cuando le dijo de Job que si lo podía tocar, que si lo podía tentar, que si lo podía probar, le dijo el Señor a Satanás: ve y hazlo. Toca su cuerpo, toca todo lo que quieras, toca a sus hijos, sus bienes, pero no toque su alma, no toque su ser interno. Cuando tu vida es un sacrificio vivo delante del Señor, hay veces que viene a querer tocar tu cuerpo, hay veces que viene a querer estorbarte, pero tienes que saber que así como con Job el Señor se glorificó, así contigo se glorificará. Así como con Moisés se glorificó, contigo se glorificará. Así con tu mismo cuerpo, ahí se manifestará la gloria de Dios. Ahí se manifestará la gloria de Dios. Lo último que sucedió cuando el sacrificio estaba puesto era que venía un fuego que pasaba en medio de los cuerpos partidos y los consumía.
Ese es el fuego del Espíritu de Dios. Ese es el poder de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Mantente como un sacrificio vivo. Mantente agradable al Señor. Mantente limpio delante del Señor. Y Dios pasará el fuego de su Espíritu. Romperá con enfermedades. Romperá con problemas. Romperá con barreras. Romperá con toda oposición. Y te dará la completa victoria. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. Vamos a hablar con el Señor. El Señor es maravilloso. Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Dios quiere hacer un pacto en el sacrificio. Tú y yo somos el sacrificio. Tú y yo somos la ofrenda. Tenemos que presentarnos delante de Dios día y noche. Tenemos que presentarnos como muertos, morir. Ese será tu primer problema, tu primer estorbo del enemigo. Querrá impedirte que mueras, querrá impedirte que sufras. Te dirá: no sufras, no batalles, no te canses, no te fatigues, que no te duela tu ser. Querrá oponerse diciendo: no vayas a la muerte, no vayas a la muerte. Pero si logras vencer eso, aún de muerto, llegará a querer tocar tu cuerpo diciéndote: ya ves, de nada te sirvió. ¿Para qué sirves a Dios? ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Si ni siquiera te responde Dios, si las cosas no cambian. Mira que no te quites enfermedad, mira que no te quites ese problema, mira que no te quites ese dolor en tu cuerpo. Mira lo que estás pasando, mira lo que estás sintiendo. Usará tu cuerpo para distraerte de tu vida espiritual. Satanás querrá usar tu cuerpo para distraerte y confundirte y hacerte sentir y hacerte creer que estás solo, que estás abandonado, que estás alejado de Dios, para hacerte sentir que Dios ya no te ama. Ahí estará queriendo tocar tu cuerpo. Ahí estará usando tu cuerpo para distraer tu vida espiritual. Hermano, hermana que estás en este lugar, cuida tu vida. Creamos al Señor, creamos a la palabra del Señor, creamos a su promesa. Pero después de creer, nuestra vida tiene que ser un sacrificio. Un sacrificio que muera la carne para vivir en el Espíritu. Tenemos que lograr morir. Mientras tú no mueras, solamente te irás quejando. Mientras tú no mueras, solamente sentirás dolor. Mientras tú no mueras, solamente te compadecerás de ti mismo. Mientras tú no mueras, solamente buscarás la comodidad. No querrás sufrir, no querrás batallar, no querrás esforzarte. Querrás evitar el sufrimiento a toda causa. Y el Señor dice: eso es lo que Satanás quiere, que evites la muerte, que evites el sufrimiento. Pero yo te quiero llevar a morir como un sacrificio. Vas a morir para el mundo, pero vas a vivir para mí. Si logras morir, Satanás atacará tu cuerpo, haciéndote sentir cosas raras, provocándote por medio de tu cuerpo mismo, buscando estorbarte. Pero el Señor reprenderá al enemigo de tu vida si tú perseveras, si tú le buscas, si tú le sirves.